Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver ahora la continuación de la clase pasada. Vamos a ver un poco el relé, el contactor para ampliar las conexiones de los dispositivos y un poco de sistemas de iluminación. Vamos entonces a la filmina. Bien, esta va a ser la clase número 11 y arrancamos viendo el relé y el contactor, que son dos auxiliares bastante importantes en las conexiones de dispositivos como fotocontroles, sensores de movimiento, relojes, etc. En los contactores un aparato de maniobras, conexión-desconexión, con un mando a distancia, a, a través de la alimentación de su bobina de mando. Estas bobinas pueden ser de corriente continua o de corriente alterna, en diferentes tensiones. Continua puede ser 24, 48, tal vez 60 voltios. En corriente alterna, 24, 48, 110, 220, 380. Distintos valores de bobinas. Su circuito magnético está constituido por una bobina de núcleo fijo y una armadura móvil. La bobina alimentada produce un flujo magnético en el núcleo capaz de atraer a la armadura móvil, que es solidaria a unos puentes de contactos móviles. El principio de funcionamiento es equivalente a un electroimán convencional. Podemos ver en el gráfico un núcleo fijo donde tenemos la bobina de excitación, un resorte o muelle retractor que mantiene alejado al núcleo móvil o estructura magnética móvil, y la estructura magnética móvil tiene unos soportes aislados eh, que mueven estos tres contactos o puentes móviles que cuando baja la armadura por acción magnética hace un puente entre los contactos fijos que se pueden ver ahí. Estos de abajo es un contacto y los de atrás son otros contactos. Y en el medio tenemos el puente que hacen los tres contactos. Son separados. Bueno, este simplemente es una llave de conexión accionada por un electroimán. Avancemos un poco más en los contactores. La bobina se encuentra sobre un carrete y lleva la inscripción de su tensión y la frecuencia de trabajo. Si la bobina se quema, se puede reemplazar, porque estos carretes se pueden comprar como repuesto. Los contactores poseen contactos llamados principales y contactos llamados auxiliares. Si no los traen, los auxiliares pueden ser acoplados. Los primeros, para acoplamiento directo de las cargas, estos son normal abierto. Y los segundos, los auxiliares, pueden ser normal abierto o normal cerrado. En el siguiente gráfico vamos a ver un contactor donde muestra los contactos L1, 3 y 5, también llamado L1, L2 y L3, que hacen contacto con T1, T2 y T3, respectivamente. Estos son contactos principales. Ahí es donde se pone toda la carga del circuito. Mientras que el contacto 13-14 es un contacto auxiliar que solo sirve para maniobra. Puede ser un autoenclavamiento del contactor. El contacto 13-14 no puede manejar cargas altas. Está diseñado para manejar unos pocos miliamperes, mientras que los contactos L y T están diseñados para manejar cargas altas, va muchos amperes. Bien, los L significan línea, los T significan conexión de carga. Los contactos 13 y 14 son auxiliares. Generalmente los contactores vienen con L1 y L2 y L3 porque se utilizan más para conexiones trifásicas. Pero también se pueden usar en conexiones monofásicas, como ya vamos a ver más adelante. NC significa normal closet o normal cerrado.
En condiciones de apagado, el contacto está cerrado. Cuando pasa la corriente, o sea, pasa la corriente. Cuando polarizamos la bobina A1 y A2, el contacto se abre cortando el paso de corriente. NO significa normal open o normal abierto, NA. En condiciones de apagado, el contacto está abierto, no pasa corriente. Cuando polarizamos la bobina A1 y A2, el contacto se cierra habilitando el paso de corriente. Acá tenemos una foto de un contacto auxiliar para acoplar en la parte de arriba de nuestro contactor. Acá vemos un dibujo esquemático del contactor, donde vemos la bobina de alimentación marcada como A1, A2, o bobina de excitación. Tenemos el contacto 1314, normal abierto, es auxiliar, y en este caso un contacto 2122, que es normal cerrado. ¿Ven? El normal cerrado en condiciones de apagado permite el paso de corriente, y el normal abierto 1314 bloquea el paso de corriente. Cuando activamos o polarizamos la bobina, un campo magnético cierra los contactos de 1314 o abre el contacto 2122. Los contactos 135 y 246 son siempre normales abiertos porque son contactos principales. Los contactos A1, A2 o bornes A1 y A2 son los encargados de polarizar la bobina que produce el campo magnético y consume muy poca corriente, solo algunos miliamperes. Acá podemos ver algunos contactores con las bobinas marcando A1 y A2 en diversos casos. En el primer contactor, A1 y A2 está marcado en el costado, y los otros contactores, los Schneider, vemos que están del lado de arriba. Duración y clase de servicio. En cuanto a la duración, se distinguen dos clases. La eléctrica, que es el número de maniobras que puede efectuar un contactor bajo carga, sin revisar los contactos y reemplazarlos, que también pueden ser reemplazados. La duración mecánica se refiere al número de maniobras que puede soportar el contacto sin carga, sin deterioro de sus partes mecánicas. La clase de servicio se refiere a si el contactor tendrá servicio permanente o servicio de 8 horas, servicio temporal, con ciclos de 10, 30, 60 minutos o ciclos intermitentes. El contactor se comporta de manera diferente de acuerdo a la duración del servicio y la clase de servicio. Categorías de los contactores. Para cargas resistivas o poco inductivas, podría ser para iluminación, sería un contactor tipo AC1. Y después para tipos de motores diferentes tenemos los AC2, AC3 o AC4. Es importante elegir el contactor adecuado teniendo en cuenta la tensión de funcionamiento de la bobina, duración y tipo de servicio y categoría, y corriente de trabajo. A continuación vemos un circuito de fotocontrol que habilita un contactor y a una columna de iluminación. Bueno, tenemos un fotocontrol con su cable negro, que es entrada de fase, con su cable blanco, que es entrada de neutro, y cable rojo, retorno. La tensión es provista por una térmica de 32 amperes, donde el cable neutro
sale directamente de la térmica y lo conectamos a la columna de iluminación. Cada columna de iluminación es de 2200 vatios, o sea, consume 10 amperes cada una. Nuestro fotocontrol es de 1000 vatios. No podría ni siquiera con una columna de iluminación. Pero le agregamos un contactor para poder hacerlo. Hacemos una derivación del cable de neutro y lo conectamos ya con un cablecito más fino al borne A2 de la bobina de excitación. El contacto 1314 en este circuito no se está usando. Es un normal open o normal abierto, no lo estamos usando. El cable de fase sale de la térmica y va directamente a los bornes o contactos L1, L2 y L3, 1, 3 y 5 respectivamente. Es un cable grueso porque por ahí van a pasar todos los amperes que consume las columnas de iluminación. O sea, 10 amperes por cada contacto. El contacto L1T1 pasan 10 amperes, el L2T2 10 amperes y el L3T3 10 amperes. En total, sumando los tres contactos, tenemos 30 amperes. Por eso hemos puesto una térmica de 32. Podría haber sido una de 40 también. Del cable de fase, hacemos una derivación con cable más fino, color negro, hacia el fotocontrol. Y el cable del fotocontrol rojo, que es el retorno, devuelve corriente cuando se va la luz, polarizando directamente la bobina de excitación A1, A2. A2 ya estaba conectado a neutro, entonces recibe corriente A1. En ese momento cierran los tres contactos, L1T1, L2T2 y L3T3, dejando pasar corriente de los L hacia los T. En ese momento encienden las luminarias. Entonces, un fotocontrol que puede controlar un máximo de 1000 vatios, en este caso está controlando algo así como 6600 vatios, gracias al contacto. Entonces acá tenemos la aplicación del contactor a un sistema de iluminación que podría ser un cárter luminoso de algún gran negocio. Bien, pasemos al relé. El principio de funcionamiento es muy similar a lo explicado con el contactor, solo que más compacto. También tiene una bobina de excitación sobre un núcleo magnético. Tiene una estructura basculante y contactos del tipo conmutador, o sea, un normal cerrado y un normal abierto. Acá tenemos un ejemplo más simple. Los contactos directamente abajo de la bobina serían A1 y A2 para excitar la bobina. Los otros tres contactos son a la izquierda el normal cerrado y a la derecha el normal abierto. Y acá podemos ver cuando se acciona el contactor cómo el normal cerrado se abre y el normal abierto se cierra. Los contactores pueden venir, los relés pueden venir. Simple inversor, como en la figura 6, doble inversor, como en la figura 7, triple o cuádruple inversor, como en la figura 8. En este caso, son más pequeños los relés. En cuanto a las bobinas, aplica lo mismo que para los demás. Y la tensión de trabajo también. Puede haber relé de corriente alterna, podemos tener relé de corriente continua en valores ya dichos anteriormente. La ventaja del uso del relé, aparte de que en costo es más barato, tanto el contactor como el relé, una de las primeras ventajas es la completa separación entre el circuito de maniobras y de control, que solamente se aplica a la parte de la bobina, y el circuito de carga va por separado.
En algunos tableros tenemos dos tipos de térmica. Una para aplicar tensión directamente a la parte de carga y otra para aplicar tensión de valor más chica a la parte de control o maniobras, que sería el fotocontrol, el reloj o lo que sea. Todos estos mecanismos, tanto el relé o el contactor, me permiten el comando a distancia de potencias elevadas con bajos valores de corriente. Aparte, también tenemos otros tipos de relé menos utilizados, como el relé de estado sólido, que se basa en una tecnología usando triacs. Bueno, lo mismo que aplica para los contactores, para los relés. Corrientes de excitación, tensiones de la bobina en alterna o en continua, tensión de trabajo, que active el relé, tensión de trabajo de carga, consumo nominal de la bobina, bueno, consumo de corriente. En la parte mecánica, bueno, aplica la misma. La diferencia entre el contactor y el relé es la diferencia de precio. Siempre va a ser más barato y probablemente más silencioso, inclusive está un poco más rápido el relé. El contrapunto es que el relé no viene para cargas tan altas como vienen los contactores. Bueno, después tenemos una serie de figuras de los relés más utilizados en el área de la electrotecnia. Vamos a un circuito utilizando un relé con un temporizador. Vamos a suponer que en este caso estamos controlando una bomba de riego, un parque, una cosa por el estilo. Tenemos un motor lo suficientemente importante y queremos temporizar el riego. Que a determinada hora del día se encienda, esté encendido un rato y se apague. Bien, vamos a achicar un poquito para que entre todo en pantalla. Y vemos el temporizador. Temporizador electrónico, pues se venden en todos lados. Tenemos una térmica de 32 amperes que provee de las tensiones necesarias y las corrientes para el trabajo. Tenemos el motor de la bomba de agua, del riego, y tenemos el relé. En este caso, para simplificar, se utilizó un relé simple inverso. Como siempre, el cable de neutro sale de la térmica y aplica directamente al borne, en este caso, derecho del motor. Un motor monofásico de buena corriente. Hacemos una derivación de neutro y conectamos directamente el A2 del relé y de esa misma derivación conectamos al borne 1 del reloj o temporizador, que junto con el borne 2 conectado a 220 me asegura que en todo momento el reloj esté funcionando. ¿Qué ventaja tienen los temporizadores relojes digitales con los mecánicos? Que estos digitales poseen una pequeña pila interna que si se llega a cortar la luz, la pila mantiene el ciclo programado. Los mecánicos sencillamente se apagan y después hay que reprogramarlos nuevamente. Así como derivamos fase a la parte de ahí, en este caso está ocupado arriba, que es la parte del clock, del reloj, para que lo mantenga encendido, también derivamos neutro. También derivamos fase a la entrada. Fíjense que tiene la salida del temporizador 3, 4 y 5, una salida inversora, donde el 3 es el normal cerrado, y el 5 el normal abierto. En este caso hemos usado el punto 4 por comodidad para entrada, para que cuando active haya continuidad entre 4 y 5 y me polarice la bobina a 1, haciendo que el relé cambie de estado y pase corriente a través de esta salida, polarizando el motor.
Entonces, el temporizador llega a la hora programada y hace el cambio de estado, entonces pasa corriente entre 4 y 5, encendiendo el relé y el relé enciende la bomba. 20, 30 minutos después se corta. Y lo mismo se repite cuantas veces sea necesario. Muy bueno. En este caso tenemos un temporizador para una carga muy baja, muy poquitos amperes, controlando un motor de gran potencia. Bueno, estos serían los dos elementos, tanto el temporizador, el relé como el contactor, que se pueden acoplar a distintos tipos de dispositivos para ampliar el rango de trabajo. Tanto el relé como el contactor me permiten controlar muchos amperes con un dispositivo hecho para muy poquitos amperes. Pasemos ahora a los sistemas de iluminación. Actualmente existen muchos tipos de elementos que producen luz artificial. Vamos a ver uno por uno y sus circuitos asociados. El más común es la lámpara incandescente. Este es un dispositivo que tiene un bombillo de un material como el vidrio parecido al Pyrex, que con un vacío total, en el cual existe un filamento de wolframio que al pasar corriente se pone incandescente por efecto Joule. En la actualidad es uno de los sistemas de iluminación que más se usaron en el último siglo, pero es uno de los que más pérdida tiene. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, podamos decir un 80%, de la energía utilizada para hacer funcionar este bombillo se transforma en calor y un muy poco porcentaje en forma de luz. Aún así, fue uno de los sistemas más utilizados. La rosca y la parte posterior de la base de conexión son los contactos. Acá están perfectamente determinados. La lámpara halógena es una evolución de la lámpara incandescente, donde en este caso para protección tiene la cubierta de Pyrex, pero internamente tiene una variante de vidrio de cuarzo. El sistema de funcionamiento es el mismo, pero internamente el filamento está inmerso en una mezcla de gases halógenos que permiten disipar más velozmente el calor y usar filamentos más chicos, lo que permite producir una buena cantidad de luz con menos pérdida de energía y calor. Aún así, siguen siendo de consumos altos. Los sistemas halógenos vinieron de muchas maneras, del tipo BIPIN, los ioditos para tubos, estos por ejemplo son iluminaciones para autos, acá tenemos tipos de dicroicas. Todas estas eran tipos de lámparas halógenas, algunas funcionaban con 12 voltios, otras cuando venían directamente para 220 voltios. Sí, eran más ahorrativas que las lámparas incandescentes, pero trabajan bajo el mismo principio y tiene su consumo en amperes. Acá vemos algún circuito básico de una lámpara dicroica. Visto de atrás hacia adelante, tenemos la dicroica de 12 voltios, conectado a la salida de un transformador de 12 voltios, que provee la cantidad de amperes que necesita la dicroica, y el transformador está alimentado por una tensión fase y neutro de 220 voltios. Para encender y apagar este dispositivo, ponemos una llave interruptor en serie con el fase. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Distintos ejemplos de conexión de la misma dicroica. Acá vemos el mismo circuito del principio con fotos reales. La dicroica, el transformador con su salida de 12 voltios, su entrada con interruptor, bueno. Y acá más o menos lo mismo con otro tipo de transformador. Pasemos a las lámparas de descargas. Hay muchos modelos de lámparas de descargas. El más conocido es el tubo fluorescente, la lámpara de bajo consumo, y algunas otras como la lámpara de vapor de mercurio, lámpara de vapor de sodio halógenado, y algunas evoluciones de estas lámparas.
Esta se basa en la ionización de un tipo de gas para funcionar y producir la luz. Si bien son increíblemente más ahorrativas que la lámpara incandescente o halógenas, también requieren de una corriente importante para su trabajo. Por el momento, nada supera en ahorro la iluminación LED. El tubo fluorescente, para su funcionamiento, requiere de una reactancia o bobina excitadora, y una entrada y una salida. Requiere de un arrancador o elemento conmutador conectado entonces. Acá tenemos un circuito propio de tubo fluorescente, los que se usaban antes. Los tubos fluorescentes tienen dos contactos en cada punta. Podemos conectar los dos contactos de un lado a el arrancador. De uno de los extremos, por ejemplo del izquierdo, directamente a neutro. El fase pasa por la llave o interruptor, entra a la reactancia o bobina de excitación y sale al otro extremo del tubo. De esta manera, el tubo fluorescente puede arrancar normalmente. Una de las características importantes del tubo fluorescente es el ahorro de energía, anda en un 50-50, y su larga vida útil. Estos aparatos son de una muy larga vida útil, por eso fue el segundo de los sistemas de iluminación más utilizados. Acá tenemos un tubo fluorescente alimentado con un balasto electrónico. Es la evolución del sistema anterior. Bueno, distintos tipos de conexión con balastos electrónicos, tubos dobles, tubos simples. Acá tenemos un sistema de tubo fluorescente, esto ya casi no se utiliza, lo puse como novedad. Una sola reactancia del orden del valor de los dos tubos fluorescentes juntos, con sus arrancadores independientes. Fue uno de los más utilizados, pero ya esto ha sido reemplazado por la iluminación LED. La lámpara a bajo consumo es básicamente un tubo fluorescente en miniatura, con un balasto electrónico. Ahí se puede ver un pequeño tubito fluorescente conectado en un sistema de luminaria, y este circuito electrónico es el balasto electrónico que polariza el tubito fluorescente. Las lámparas de bajo consumo vinieron de todas formas, maneras y tamaños. Fueron increíblemente más ahorrativas que las lámparas comunes, y por el hecho del tipo de rosca que tiene, ha sido propio para que podamos reemplazar. El cliente ha podido reemplazar lámparas convencionales por bajo consumo, teniendo un importante ahorro de energía. Después tenemos las lámparas de vapor de mercurio. Son los que le llaman popularmente lámparas mezcladoras. Está explicado su funcionamiento, ya casi no se utilizan, vuelvo a decir, han sido superadas por la iluminación LED, pero este tipo de luminaria producía una importante cantidad de luz, basado en la excitación de un gas que se mezclaba con mercurio adentro de la cápsula o el tubo de descarga. Normalmente vienen de color blanco, que es una dispersión de luz. Atención, en esto sí, en todo tipo de luminarias por descarga o luminarias que usen reactancia o bobina de excitación, el valor de la bobina de excitación o reactancia debe ser igual al valor del aparato de iluminación. En este caso, si tenés una lámpara de vapor de mercurio de 250 vatios, la bobina de excitación o reactancia será de 250 vatios. Si tenés un tubo fluorescente de 36 vatios, la bobina de excitación o reactancia será de 36 vatios. Siempre debe coincidir ese caso, porque si no se pueden llegar a quemar. Acá tenemos un circuito de conexión donde sacamos la térmica, en este caso no le hemos puesto llave de conmutación. Va directamente el fase a la bobina de excitación o reactancia, y directamente de la reactancia a la lámpara de vapor de mercurio, donde internamente tiene una resistencia de excitación que permite el encendido. Creo que por ahí se puede ver la resistencia de excitación. Bueno, acá tenemos el circuito.
el balasto de 250 vatios, la lámpara de vapor de mercurio de 250, y en este caso se le ha agregado un capacitor para mejorar el rendimiento nada más, pero puede funcionar sin el capacitor. Después sigue la lámpara de vapor de mercurio, de sodio, perdón, un tipo de luminaria un poco más elaborada que la de vapor de mercurio. Estas venían en dos categorías, vapor de sodio de baja presión y vapor de sodio de alta presión. Las últimas que quedaron eran las de alta presión. Estas producen una luz un poquitito más amarilla, lo que permite una mejor visión nocturna. Estas se utilizaban para iluminar arterias principales, como entradas de ciudades, pueblos, avenidas principales, rutas principales, porque al tener una luz un poco más amarilla, mejoraba la visión nocturna. El sistema de conexión es bastante similar. Aquí tenemos dos fotos, baja presión encendida y alta presión encendida. La de baja presión era un tubo fluorescente como doble, mientras que la de alta presión era un tubo simple. La de alta presión, por supuesto, producía más energía lumínica, pero consumía más. La de baja presión producía un poquito menos de luz, consumía menos, pero duraba el doble que la de alta presión. En este caso tenemos un circuito donde, igual al anterior, donde tenemos una térmica que provee tensión y corriente, tenemos un balasto o bobina de excitación de 3 conexiones, y esta para su funcionamiento requiere de un ignitor. Bueno, tenemos un circuito de conexión, abajo el dibujo, con el agregado del capacitor, que es de uso opcional, pero mejora su performance de funcionamiento. Acá tenemos el mismo circuito sin el capacitor. Finalmente llegamos a la luminaria LED. Acá sí, existen muchos tipos de luminarias LED con variedad de corriente alterna, corriente continua, además de tensiones eléctricas de trabajo. En estos tiempos se fabrican luminarias LED para reemplazar a cualquiera de los mencionados anteriormente y con un éxito impresionante. Vamos al tubo LED. Bueno, vienen de dos categorías principalmente, de opacos y que se ven los LED directamente, y a su vez pueden venir tanto como los tubos fluorescentes convencionales, en luz fría, luz cálida o semicálida. Por lo pronto, la conexión de los tubos LED tiene dos sistemas. La opción A se conecta fase y neutro en los extremos, o la opción B, fase y neutro va en uno solo de los extremos. Opción B, opción A. Hoy en día son importantes, hoy todos se han reemplazado directamente por tubos fluorescentes. Ahora, en mi experiencia, si bien consumen la mitad de un tubo convencional, alumbran más, pero no tienen tanta duración como yo creería que podrían tener, o quisiera que pudieran tener. Después tenemos lámparas LED. En cuanto a lámparas o foco o bombillo LED, se han hecho de todo tipo, tamaño y forma, para reemplazar a cualquiera. Por ahí aparecen estas estilo vintage, muy lindas, que vienen B-pin, lámparas con conexión Mignon o E23, conexión Edison o E27, para otros tipos de conexión, tipo dicroica. La mayoría de estas vienen para 220 voltios. O sea, para reemplazo directo de las otras luminarias que estaban puestas. Seguramente esta de abajo será para algún tipo de reflector LED. Sí, uno de los elementos que me olvidé de poner acá es el reflector LED, pero bueno, es similar. Vienen directamente para 220 voltios. Pero bueno, esta es la gran cantidad de luminarias LED que vienen. Bueno, hay muchas más, yo puse algunas fotos nomás. Después tenemos luminarias que se conectan vía driver o fuente de alimentación. Son generalmente los paneles de iluminación que vienen de todos los tamaños y formas. Generalmente estos trabajan entre 12, 24 o 36 voltios, dependiendo del tamaño, y requieren de algún tipo de driver para su conexión.
La mayoría de estos drivers ya vienen con una punta directamente para conectar fase y neutro y con una punta para hacer una conexión muy efectiva y directa con la luminaria o el panel de iluminación. Acá tenemos un ejemplo de su conexión, fase y neutro a través de la luminaria, alimenta el driver y el driver alimenta directamente la luminaria. Y acá tenemos un ejemplo de su conexión, fase y neutro a la llave y al driver, del driver va directamente al panel o el sistema de iluminación, en este caso un sistema para embutir el techo. Son todos muy parecidos. Casi todos proveen de este tipo de encastro connection que es muy efectivo. Una de las fallas de este sistema es el driver. El sistema de iluminación anda muy bien, también vienen en varias potencias y tipos de iluminación, como ya dijimos, cálida, fría, semicálida. Vienen varios tipos, pero estos drivers suelen fallar un poquito. Aparentemente, en mi experiencia, yo los he tratado varias veces, hay un capacitor interno que se sale de tolerancia, que hay que cambiar. Probablemente por un mal diseño del circuito de driver. Se le dice driver, pero es una fuente de alimentación. Ojo. Podría funcionar con una fuente de alimentación del mismo voltaje y la misma corriente convencional, solo que esto no requiere de transformador. Esto sería un transformador electrónico, también conocido como driver. Después tenemos la cinta LED. Estas vienen en todo tipo de colores, tamaños, formas. Todas estas se conectan mediante un driver, fuente de alimentación o lo que sea. No se conectan directamente a 220. Algunas vienen con sistemas para cambio de colores, controles remotos, bueno, una serie de accesorios. Es interminable lo que viene para la cinta LED. Estas vienen con pegamento o sin pegamento, vienen para interior o para exteriores. Algunas vienen con enchufe para conexión, otras vienen para soldar directamente. Los cablecitos, la mayoría viene para soldar. Y bueno, es un auxiliar de iluminación importante porque se pueden poner en cualquier lado. Estas se utilizan mucho en el área de cartelería. Son muy apropiadas para carteles por su bajo consumo de energía y la durabilidad que tiene. También las ponemos generalmente en heladeras exhibidoras, o directamente entran en cualquier lado. Son muy buenas. Inclusive se pueden cortar y reconectar. Bueno, si se rompe un tramo, simplemente se cambia el tramo. Andan muy bien. También se utiliza mucho en negocios, vidrieras, para adornar paredes de los negocios o comercios. O sea, tienen una gran versatilidad. Bueno, he más o menos mencionado la gran cantidad de luminarias. Simplemente hay que ver cada uno. En cuanto a lo que más utiliza el cliente son este tipo de paneles y este tipo de luminaria. Dentro de estos modelos de luminarias y paneles de iluminación vienen modelos que aceptan el dimer o sistema de variador de intensidad de luz y hay modelos que no lo aceptan. Principalmente habrá que explicar lo que se necesita para que el vendedor sepa qué ofrecer. Y en luminarias del tipo cinta LED también vienen fuentes de alimentación con variador, como por ejemplo este que viene con control remoto. Tiene variador y al mismo tiempo tiene distintos cambios de colores y elementos, una serie de cosas y chiches que... Fuera de ahí hay un montón de luminarias más. Van a encontrar reflectores LED de muchas potencias diferentes, a muy buenos precios, que ya vienen con sensor de luz incorporado o fotocontrol, o ya vienen con sensor de movimiento incorporado. De lo que van a encontrar luminarias LED tipo globo, como estas, o como estas, que ya vienen con un sistema de batería interna que funciona como luz de emergencia. También van a conseguir algunas que cambian de color o con un sistema que bajan una aplicación al celular y pueden controlar los colores, el encendido, el apagado. Bueno, como novedades LED hay un millón de modelos diferentes.
hasta viene un sistema de luminarias para poner adentro de la canilla o de la ducha para que el agua salga de colores. Bueno, vuelvo a decir, es interminable la cantidad de aparatos que mediante luminaria LED se pueden instalar en una casa. Hoy en día, para hacer una clase completa de luminaria LED, tenemos que llenar 300 hojas para explicar una por una y estar 2 o 3 clases viendo cada luminaria LED. Eso ya pasa más por el tema del proyecto. Ha avanzado mucho esta tecnología y bueno, ahora hay que salir a informarse y conocerla. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. He dejado una pequeña encuesta para responder como actividad práctica. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, ya saben por dónde conectarme. Chau a todos.